Estamos perfecto. Ya, chiquillos, nos toca ver hoy día la farmacología de la insuficiencia coronaria, que como ustedes entienden, ¿no es cierto? Y han visto algo de este tema ya, el flujo coronario que alimenta, ¿no es cierto?, el miocardio, puede tener fenómenos de obstrucción parcial o un infarto, ¿no es cierto?, producto de una obstrucción completa, cuando ya definitivamente el flujo, ¿no es cierto?, no pasa como en la imagen inferior de, de esta lámina. Entonces, hay distintas formas de interactuar eh, terapéuticamente y también farmacológicamente. Ustedes también seguro vieron, ¿no es cierto?, las cardiopatías coronarias, eh, tanto en principio, digamos, de la enfermedad, como obviamente en un estado de infarto, evidentemente tiene, manifestaciones electrocardiográficas que desde hace décadas, ¿no es cierto?, ha permitido una aproximación diagnóstica normalmente precoz, ¿no es cierto?, que se ha acompañado de algunas otras fórmulas em, que estamos siempre, digamos, buscando marcadores, ¿no es cierto?, que permitan el manejo oportuno. El flujo coronario, desde el punto de vista más fisiopatológico y fisiológico, va a depender siempre de un buen equilibrio, ¿no es cierto?, con el aporte de flujo del oxígeno. De manera que distintas condiciones fisiopatológicas que alteren esto, digamos, van a influir en forma muy intensa, ¿no es cierto?, en todo lo que es la perfusión miocárdica. Y así entonces, condiciones, ¿no es cierto?, donde se ve alterado el endotelio o un trabajo cardíaco muy elevado, etcétera, va a haber que pensar en que estamos efectivamente poniendo en riesgo la condición, ¿no es cierto?, nutricional, llamémoslo entre comillas, del miocardio. Así entonces, todos los factores de riesgo cardiovascular que ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, eh, son críticos para estos fines. Tanto que en el fondo, probablemente desde la perspectiva de la eh, cardiopatía isquémica, ¿no es cierto?, se instaló este concepto del factor de riesgo. Entonces, obviamente, todas las condiciones que puedan alterar esta perfusión miocárdica se transforma obviamente en el punto centro y así también ya la conocemos para otras enfermedades. Desde el punto de vista ahora terapéutico, el objetivo se puede resumir en dos grandes tareas. Una es disminuir el consumo de oxígeno y otra es aumentar, ¿no es cierto?, el oxígeno al miocárdio. Y eso es, en suma, de una manera muy sintetizada, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo eh, que tenemos que desarrollar frente a un paciente con angina. Planteémonos el primero. Si queremos disminuir el consumo de oxígeno, básicamente tenemos que disminuir, ¿no es cierto?, el gasto y especialmente vía, ¿no es cierto?, disminuir la frecuencia cardíaca. Y de esa manera, ¿no es cierto?, va a haber menos contracciones, menos, ¿no es cierto?, gasto de oxígeno. El primer grupo de fármacos que ya también ustedes conocen, porque lo hemos mencionado en varias ocasiones, ¿no es cierto?, sería el grupo de beta bloqueadores porque son fármacos, ¿no es cierto?, cronótropos negativos, que disminuyen la frecuencia, ¿no es cierto?, y van a tener
eh, una importante acción en términos de su disminución del tono adrenérgico cardíaco, ¿no es cierto? Y el consumo de oxígeno, que es lo que nos interesa. Esta menor frecuencia, ¿no es cierto?, de pulso, nos va a permitir una redistribución de flujo subendocárdico, mejor entonces, evidentemente mejor perfusión en los tiempos diastólicos, y eso mejora ostensiblemente, ¿no es cierto?, la sintomatología de una angina. Así que los beta bloqueadores hace décadas que forman parte de nuestros fármacos de casi primera elección. Aquí ya ustedes conocen esta tabla, ¿no es cierto?, donde están las principales características de los fármacos que pueden ser usados, y uno elegirá, ¿no es cierto?, de acuerdo, perdón, a las condiciones del paciente o una comorbilidad, ¿no es cierto?, que pueda también ser tratada con el mismo medicamento. Entonces, obviamente, vamos a tener distintas opciones con mayor, menor, como ustedes saben, selectividad, ¿no es cierto? Y eso permitirá, obviamente, elegir el beta bloqueador más adecuado. La segunda opción es ya dejar los receptores adrenérgicos e irse directamente a un inhibidor de las corrientes FANI, ¿no es cierto?, del miocardio, del potencial de acción, y disminuir entonces en forma importante la respuesta de las células del nódulo sinoatrial. Y así entonces, al controlar la depolarización, ¿no es cierto?, eso va a generar una bradicardia. En este caso, el fármaco que tenemos en uso en nuestro país es la ivabradina, y también entonces va a estar indicado, por supuesto, en este tipo de pacientes, porque vamos a disminuir, como ya sabemos, el objetivo, ¿no es cierto? Vamos a disminuir el consumo de oxígeno, vamos a permitir, ¿no es cierto?, una buena reperfusión subendocárdica en el diástole, y eso tiene un beneficio indudable en los pacientes anginosos. Otra opción es em, interactuar con antagonistas de calcio o bloqueadores de calcio que ya conocen ustedes, del tipo no dihidropiridina, del grupo, ¿no es cierto?, que eh, conocemos. eh, digamos, las dihidropiridinas especialmente orientadas, ¿no es cierto?, al manejo del paciente hipertenso. Ahora, estas alternativas de antagonistas de canales de calcio, básicamente desde hace ya décadas son dos: el verapamil y el diltiazem. Estos fármacos efectivamente son bloqueadores de canales de calcio, ¿no es cierto?, pero tienen un importante efecto sobre el nódulo sinoatrial. Y así entonces se consideran que tienen una actividad cronotrópica e inotrópica negativa. Ahora es importante que cumplen con su función, ¿no es cierto? Pero al ser también algo hipotensores, como su efecto, digamos, algo va a tener a nivel de impacto periférico, esto podría tener una respuesta simpática, ¿no es cierto?, adrenérgica, a, a fin de compensar el efecto, ¿no es cierto?, vasodilatador periférico. Pero no es tanto, así que la tolerancia y en general los efectos que pudiera esto desencadenar el tratamiento entonces con verapamil o diltiazem, en general es bien tolerado y es una opción que está vigente, ¿no es cierto? Y hay mucho paciente tratado con este tipo de fármacos. El otro objetivo, en definitiva, ¿no es cierto?, es
aumentar el aporte de oxígeno. Y eso básicamente, ¿no es cierto?, es pensar en que eh, la función de las coronarias se vea favorecida por un efecto vasodilatador. Y en este caso, ¿no es cierto?, ahí nos sirven todos los vasodilatadores, algunos nuevos que vamos a ver, incluyendo ahora sí las dihidropiridinas de los antagonistas del cáncer. Por lo tanto, ustedes ven que este grupo de medicamentos pasa a ser bastante importante en el ámbito, ¿no es cierto?, de eh, todo lo que es la patología cardiovascular. Las dihidropiridinas son ya muy conocidas, como ustedes saben, antiguas, partieron con el nifedipino, ¿no es cierto? Y ahora obviamente hay distintas opciones que perfectamente eh, generan un efecto más sostenido en el tiempo y en general, digamos, permiten terapias relativamente simples. Así entonces, nuestros antagonistas del calcio de esta familia van a generar vasodilatación, van a generar, ¿no es cierto?, un leve efecto en nódulo sinoatrial y auriculoventricular, y la respuesta simpática compensatoria, ¿no es cierto?, a la hipotensión, hay que considerar, porque dependiendo obviamente de cuál sea la respuesta, ¿no es cierto?, podríamos llegar a tener mayor trabajo cardíaco. Y no es la idea. Ya sabemos que tenemos que disminuir el consumo. Por lo tanto, la tarea es eh, evaluar oportunamente, ¿no es cierto?, cuál va siendo la respuesta del paciente en relación al efecto de beneficio que tiene que ver con la vasodilatación, pero en contrapunto, ¿no es cierto?, con la respuesta simpática compensatoria. Los antagonistas de este grupo de hidropiridinas, ¿no es cierto?, ahí los tenemos. En nuestro medio tenemos la nifedipina, la amlodipino, el felodipino también tenemos. Un grupo extraordinariamente importante en el manejo de los pacientes anginosos ha sido la indicación de nitritos y nitratos. Esto en realidad tiene que ver con el óxido nítrico, como ya saben, y obviamente es importante porque nuestro óxido nítrico, ¿no es cierto?, depende de la actividad de la óxido nítrico sintasa, ¿no es cierto?, en el endotelio, bien digo, eh, y esto, ¿no es cierto?, permite disponer de uno de los más importantes vasodilatadores, pero así también tiene efectos eh, paralelos, ¿no es cierto?, de gran trascendencia cardiovascular. Disminuye la adhesión y agregación plaquetaria, ¿no es cierto?, la proliferación de la musculatura lisa, disminuye la actividad inflamatoria, etc. Por lo tanto, disponer de más óxido nítrico claramente ha sido, ¿no es cierto?, un importante eh, aporte terapéutico. Ahora, por muchos años, no se sabía mayormente cómo era el efecto que estaba, digamos, involucrado. Recién esto se reconoció hace unos 40 años atrás, de tal manera que em, la historia, ¿no es cierto?, de el uso de nitratos, es muy antigua. Como ustedes ven en esta lámina, en realidad tiene que ver con eh, descubrimientos eh, increíblemente importantes en la historia, como es lo de Alfredo Nobel, ¿no es cierto? Pero ya en 1867, en el mismo año de la dinamita, ya se publicó los primeros resultados del uso de nitrito de amilo, y algunos años después, ¿no es cierto?, el uso de nitroglicerina sublingual en las crisis de angina.
Estamos hablando de 1879. Así que, como ustedes ven, son siglos de experiencia sin tener claridad, les repito, del mecanismo de acción hasta hace pocas décadas. Los nitratos que están en uso actualmente son la nitroglicerina o trinitrato de glicerilo, el otro nombre que tiene, el mononitrato de isosorbide, el dinitrato de isosorbide, y se han ido dejando, digamos, de usar el nitrito de amilo, que se inhalaba, digamos, eh, o el tetranitrato de pentatritol, que tenía un efecto un poco más prolongado, pero generaba también muchos efectos colaterales. En suma, los que están acá destacados en color azul son los que están vigentes, y estos fármacos entonces van a tener un efecto clínico importante en la medida que van a dar lugar, ¿no es cierto?, a una vasodilatación producto de la liberación, ¿no es cierto?, de óxido nítrico. Por eso, digamos, se consideran donadores, ¿no es cierto?, de óxido nítrico. El tema es que presenta obviamente un efecto vasodilatador sistémico que puede hipotensar en forma también intensa al paciente, y eso obviamente llegar, ¿no es cierto?, a generar un efecto negativo también para eh, la respuesta cardiovascular. Desde la perspectiva de un buen uso, de una buena dosificación, etcétera, indudablemente vamos a tener una mejor perfusión, ¿no es cierto? Y ese es el objetivo de este tratamiento. Si nos pasamos, si el paciente, ¿no es cierto?, abusa de la terapia, evidentemente vamos a tener un efecto sistémico que va a significar una respuesta cardiovascular sistémica con impacto, digamos, también en el miocardio. Así entonces, los efectos sistémicos de estos fármacos implican la disminución también de la resistencia pulmonar, implica, ¿no es cierto?, relajación de músculo liso, bronquial, gastrointestinal, biliar, ureteral, uterina, es decir, toda la participación, ¿no es cierto?, del óxido nítrico como relajante muscular, que ya también lo vimos en el plano de la hipertensión. Estos nitratos eh, tienen efectos bastante, digamos, limitados en el tiempo. Algunos de ellos se pueden administrar incluso endovenoso, con bombas de infusión, y para pacientes, digamos, en el uso ambulatorio pueden ser por vía oral, sublingual y otros también por vía de spray nasal o transdérmico, parche de absorción lenta. Así entonces es posible, ¿no es cierto?, que algunos pacientes puedan entonces mantener niveles de este tipo de medicamentos por tiempos prolongados, de hartas horas, ¿no es cierto? Y obviamente el efecto vasodilatador muy estable en el tiempo, y eso permite un manejo bastante eficiente de el tema, ¿no es cierto?, anginoso. En nuestro medio lo más usado, diríamos, el dinitrato de isosorbide, em, habitualmente en comprimidos orales, de tal manera que se manejan los pacientes habitualmente con 3 dosis diarias. Las reacciones adversas van a estar relacionadas fundamentalmente al efecto vasodilatador. Esto significa, ¿no es cierto?, para muchos pacientes una intensa cefalea pulsátil que puede ser bastante incómoda, digamos, al principio del tratamiento.
la caída de la presión arterial, especialmente con hipotensión ortostática, y la taquicardia refleja, que ya la hemos mencionado, ¿no es cierto?, como un problema en algunos pacientes, especialmente los nitritos causaban esto, ¿no es cierto?, la metahemoglobinemia. Y también hay que mencionar que eh, es necesario prevenir, ¿no es cierto?, que se contraindica el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no es cierto?, como el sildenafilo u otros, de tal manera de evitar con eso, ¿no es cierto?, una intensa vasodilatación, hipotensión, etcétera, etcétera. Así entonces, nuestros nitratos están vigentes, son muy antiguos, como ustedes han visto, pero para muchos pacientes pasa a ser parte de una terapia, ¿no es cierto?, de manejo ambulatorio que pueden mantener en bastante buenas condiciones a un paciente de una angina estable. La tolerancia es otro elemento que puede darse en el paciente crónico. Este es un fenómeno, ¿no es cierto?, que, como ustedes saben, farmacológicamente se define como la pérdida del efecto tras dosis repetidas. Y este fenómeno de tolerancia en el caso de los nitratos es bastante importante porque eh, hay que incluso enseñarle al paciente que si él nota que el efecto no es el esperado, es decir, no, no lo protege, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la respuesta anginosa al ejercicio, etcétera, significa que hay que suspender una o dos dosis y eh, se repone, ¿no es cierto?, el efecto. Y el otro fenómeno que también se da con esto es la respuesta rebote, que cuando un paciente se olvida de la dosis que le corresponde, ¿no es cierto? Eh, Problemas de cumplimiento, como ustedes podrán entender, si un paciente se le olvida y no se toma, no se aplica la dosis correspondiente, puede llegar a tener una crisis de angina intensa, ¿m? Como un fenómeno de rebote a la falta de nitrógeno. Respecto a una tercera alternativa que tiene que ver con un efecto mixto, tanto de liberación de óxido nítrico como un- una eh, intervención a nivel de canales de potasio, es un fármaco que no ha sido muy usado, que es el nicorandil, y entonces tiene efectos similares a los nitratos que ya recién vimos, y por otro lado, ¿no es cierto?, abre canales de potasio, lo cual también ayuda a la vasodilatación tanto sistémica como coronaria. Este fármaco en general no tiene muchos años, está disponible, pero han habido, diríamos, eh, algunas complicaciones con el uso de él, y si bien es cierto, la vasodilatación es muy relevante, esto implica una muy mala tolerancia. Son frecuentes y muy prolongados en el tiempo los fenómenos de cefalea, mareos, incluso vómitos, de manera que eh, ha sido muy complejo el uso del nicorandil, que es un derivado de nicotinamida, que todos estos son fármacos de mucha historia, digamos, cardiovascular, pero que ha tenido una limitante, como les decía, a propósito de los efectos colaterales. ¿Mm? Otros fármacos que también están en la carpeta, ¿no es cierto?, como antianginosos, es la ranolazina, eh, que implica, ¿no es cierto?, una disminución del intercambio de
sodio calcio en el miocardio y eso disminuye, ¿no es cierto?, la contractilidad y disminuye el consumo e incluso relaja el ventrículo. Eso implica, digamos, mejoras en la perfusión subendocardia. Eh, También ha habido, digamos, es más nuevo, pero la tolerancia ha sido mejor. Inicialmente mareos, se han descrito fenómenos a veces incómodos de constipación más o menos compleja, ¿no es cierto? Pero la ranolacina forma parte de las alternativas terapéuticas. Aquí en Chile hay poca experiencia con este fármaco. Respecto a la trimetazidina, Bastarel se llama en Chile, este fármaco se describe como un antihisquémico, ¿no? Es un fármaco con un mecanismo de acción no del todo claro, que en general aparentemente tiene un efecto más metabólico que por la vía de la eh, contracción o dilatación vascular. Y ahí entonces tendría su principal ventaja, ¿m? Optimizar eh, la producción de energía, es decir, que no, el miocardio no sea afectado por la isquemia y obviamente también disminuir, ¿no es cierto?, el calcio en el miocardio y eso implicaría eh, también una mejor tolerancia a la isquemia. El fármaco de administración oral, hay una experiencia ya de varios años con la trimetazidina, ¿no es cierto?, en nuestro medio también es una alternativa, sobre todo pensando en pacientes muy estables, ¿no? Fenómenos anginosos muy leves, estables, que pueden ser tratados en forma bastante eficiente por este tipo de medicamentos. En este cuadrito, ustedes después lo van a ver con más calma. Hay una serie de eh, información interesante que puede ser eh, útil en la vida práctica médica, ¿no es cierto? Porque aparece, ¿no es cierto?, el tipo de eh, problema fisiopatológico o enfermedad, ¿no es cierto? Si el paciente además es diabético, si tiene obviamente una enfermedad arterial periférica o una alteración de conducción auriculoventricular, etcétera, y las alternativas terapéuticas en color, ¿no? Un color más oscuro, verde, azulado, que es el preferido, el posible, etcétera, y el contraindicado en un color más bien rosado. ¿M? Este cuadrito ayuda a imaginar, ¿no es cierto?, un poco la conducta de decisiones respecto a la evaluación, ¿m?, que tenemos que hacer en los pacientes, que de acuerdo, ¿no es cierto?, a las condiciones, porque a lo habitual es que el paciente coronario no solo sea coronario, ¿no es cierto?, ya ustedes han visto eso, sino que además tenga condiciones patológicas asociadas, frecuentemente diabetes, ¿no es cierto?, u otro tipo de patologías metabólicas o endocrinas. Por lo tanto, hace necesario un manejo eh, lo más eficiente posible y, por supuesto, no usar, descartar, ¿no es cierto?, aquellos fármacos que pudieran estar eh, generando un riesgo, una modificación en la respuesta o en los síntomas que no necesariamente puedan ser de beneficio para el paciente. Si ustedes se fijan arriba, aparece, ¿no es cierto?, diabetes mellitus, y por supuesto se le pone un signo de contraindicación o precaución, ¿no es cierto?, el uso de beta bloqueador. ¿Mm?
en un espasmo arterial, ¿no es cierto? También. Bueno, hay distintas, como ustedes pueden revisar después, distintas opciones farmacológicas para considerar, ¿no es cierto?, dependiendo de este tipo de antecedentes. En este caso, ¿no es cierto?, frente a una isquemia y también las condiciones que presenta el paciente, si hay fibrilación auricular, si hay una insuficiencia cardíaca, si hay una hipotensión o una hipertensión o una bradicardia, etcétera, ustedes ven que, si bien es cierto, está claro el diagnóstico de una isquemia, ¿no es cierto?, de su condición de coronariopatía, tenemos la obligación de pensar que ese paciente sí lo podemos mejorar con determinados fármacos, pero pudieran tener efectos que no son adecuados, ¿no es cierto?, dependiendo de las condiciones que acompañan. Evidentemente, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una isquemia y además tiene una bradicardia, por ejemplo, no va a convenir que le pongamos a su esquema terapéutico beta bloqueadores, diltiazem, verapamilo, ¿no es cierto?, entre otros. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer más bradicárdico, lo cual puede obviamente ser contraproducente. En el caso, ¿no es cierto?, de algún fenómeno, ¿no es cierto?, de hipotensión, vamos a tratar de evitar todos los medicamentos que se acompañen, ¿no es cierto?, de una hipotensión, porque si no se va a potenciar, ¿no es cierto?, las condiciones fisiopatológicas del paciente. Y obviamente no es el objetivo terapéutico. Así que estos cuadritos, ¿no es cierto?, son bastante interesantes para poder eh, definir, ¿no es cierto?, cuáles son las mejores opciones de terapia para un determinado paciente que ustedes evalúan, ¿no es cierto? Y como ustedes ven, no son grandes eh, diagnósticos diferenciales, sino que básicamente situaciones que están o no están presentes y con ello entonces elegir la mejor terapia antianginosa y de más seguridad fundamentalmente. Respecto al manejo de la situación de trombosis coronaria, evidentemente que eso implica, ¿no es cierto?, el manejo lo más precoz posible de lo que ustedes ya saben, ¿no es cierto?, como un infarto en evolución. Así entonces, estos abordajes de reperfusión pueden implicar un manejo quirúrgico, ¿no es cierto?, que lo van a ver en cardiología, un bypass, ¿no es cierto?, em, una angioplastía coronaria, ¿no es cierto?, con implante de un stent que puede incluso tener impregnación de antiagregantes plaquetarios, o el uso, ¿no es cierto?, oportuno, precoz de fármacos trombolíticos, también llamados fibrinolíticos, ¿no es cierto?, que van a permitir, ¿no es cierto?, la reperfusión, al menos en esta etapa crítica aguda, ¿no es cierto?, en la medida que se va a disolver la malla de fibrina, ¿no es cierto?, del coágulo que se haya formado dentro. Así entonces se aprovecha la acción de fármacos que aceleran o activan, ¿no es cierto?, el plasminógeno en su transformación a plasmina, que es la sustancia fisiológica que se encarga de la malla de fibrina. O sea, el efecto fibrinolítico en el fondo es activar, ¿no es cierto?, el sistema fisiológico que esté disponible. Estos fármacos fibrinolíticos pueden
efectivamente requerir de la presencia de fibrina para que se active el sistema, o fármacos que no necesariamente requieren la presencia de fibrina para que esto suceda, como el caso de streptokinase. Ustedes ven ahí nombres de algunos fármacos en uso aquí también en nuestro medio, ¿no es cierto? El TPA, el Alteplase, Reteplase, etc. Son fármacos de uso exclusivamente en condiciones de eh, hospitales de alta complejidad, donde el paciente eh, puede ser, ¿no es cierto?, ingresado en una UCI coronaria, ¿no es cierto?, y monitorizado, y poder entonces manejar en un periodo de tiempo lo más corto posible del inicio de los síntomas y del diagnóstico, ¿no es cierto?, de la isquemia, y llegar a evitar, ¿no es cierto?, el daño miocardio. Entonces, la administración de estos fármacos, recuerden que se relaciona a la activación del plasminógeno, se transforma en plasmina, todo esto es fisiología pura, pero en este caso está acelerado por fármacos que en este slide están en color rojo, ¿no es cierto? Al lado izquierdo es la uroquinasa, que ya prácticamente no se usa, obtuvo de la orina humana, la streptokinasa, que se obtiene de los estreptococos betemolíticos, y otros, ¿no es cierto?, que son más sintéticos, que tienen entonces el mismo efecto y pueden entonces interactuar a nivel de esta cadena, ¿no es cierto?, de esta cascada trombolítica. Los efectos han sido extraordinariamente importantes desde el punto de vista clínico porque permiten efectivamente eh, mejorar una situación crítica. Acá ustedes ven una coronariografía donde la flechita naranja que está ahí, amarilla, muestra, ¿no es cierto?, la obstrucción coronaria, ¿no es cierto?, y posterior a la administración del trombolítico, al lado derecho, ¿no es cierto?, se ve el paso de sangre con el medio contraste, por eso que cambia la imagen de distribución sanguínea coronaria. Sí de efectivo es la administración, ¿no es cierto?, que es una intervención relativamente simple, endovenosa, ¿no es cierto?, incluso se puede cateterizar el paciente e ir a hacer lo más cercano posible a la zona de- de la obstrucción, y eso entonces, si es que se administra en plazos de media hora, máximo una hora de iniciados los síntomas, tiene un altísimo porcentaje de éxito. Después entonces se toman las acciones terapéuticas más eh, estables en el tiempo. Aquí ustedes tienen también un listado de contraindicaciones, ¿ya?, de un tratamiento trombolítico. Esto es importante porque pueden darse estas condiciones simultáneas, ¿no es cierto? O estos antecedentes pueden echar a perder, entre comillas, la indicación, ¿no es cierto?, de una terapia trombolítica. Y ahí, como ustedes ven, tiene gran importancia antecedentes de fenómenos eh, cerebrovasculares, fundamentalmente, o alguna hemorragia reciente. Entonces hay que recurrir, ¿no es cierto?, a una buena anamnesis, la información de la familia, etcétera, para ver si hay o no hay antecedentes que puedan ser suficientemente importantes como para tomar la decisión de no tratar con trombolítico y obviamente derivar al paciente a una intervención, ya sea por angioplastía o incluso
Los trombolíticos que actualmente tenemos entonces en uso son básicamente los que están ahí, streptokinasa, anistrep, anistreplase, reteplase, etc. Y las reacciones adversas que se ven en los pacientes, todo el mundo, incluyendo Temuco, son las mismas. Reacciones que pueden ser manejadas y tienen que ser, digamos, ojalá prevenidas, ¿no es cierto? El riesgo de hemorragia, reacciones alérgicas importantes e hipotensión arterial, aparentemente muy ligado a una masiva liberación de histamina. Así que en realidad hay que estar con el paciente monitorizado, requiere obviamente un grupo de profesional entrenado, ¿no es cierto? Bien capacitado para estos fines y obviamente de eso va a depender también el éxito, ¿no es cierto?, del manejo agudo del paciente. Acá tenemos distintas opciones entonces como técnicas no farmacológicas de manejo de un paciente, ¿no es cierto? Y ustedes la pueden revisar, esto es algo muy reciente que se publicó para evidentemente controlar las molestias, el dolor obviamente, ¿no es cierto?, de paciente y la perfusión del miocardio. De manera que échenle una miradita, las letras chiquitas y que probablemente no las pueden ver, pero en realidad es revisiones cada cierto tiempo que hace el Journal American College of Cardiology, que nos pone al día un poco de dónde estamos, en qué niveles estamos interactuando, ¿no es cierto? Y viendo la posibilidad de que el paciente tenga el máximo control sobre la sintomatología. Eso es todo, 45 minutos. Está bien. Ya, chiquillos, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado en? Doctor, Dígame, yo tengo una pregunta. dígame. Cuando habló de los nitritos y nitratos, usted dijo que como reacciones adversas se pueden presentar cefalea, ¿cierto? Cefalea pulsátil, sí. Sí. ¿Usted me podría explicar cómo sucede eso o por qué? Porque dice que es por la vasodilatación. Claro, es más o menos el mismo mecanismo, ¿no es cierto? Comparable, no es el mismo. Comparable al mecanismo de la jaqueca. ¿M? Una vasodilatación intensa que obviamente va a generar un dolor de cabeza, una cefalea que con cada latido aumenta la intensidad. Entonces el paciente se queja de que tiene un dolor basal intenso y con cada latido cardíaco, o sea, que significa que, ¿no es cierto?, pasa flujo sanguíneo y dilata el vaso, ¿no es cierto?, aumenta también el dolor. Entonces, eso es lo que se llama una cefalea pulsátil. Además, no lo anoté ahí, pero puede ser importante, los pacientes, como se vasodilatan, em, sobre todo al principio del tratamiento, andan muy rosaditos, casi más que rosaditos. ¿Ah? Tienen, digamos, una vasodilatación periférica a veces bastante importante, lo cual a veces los asusta a los pacientes o a la familia, ¿no es cierto? Porque se ven obviamente con una piel de un tono más rojizo, producto de la vasodilatación periférica, pero no pasa a mayores. Eso tiene que Comprendo. ver con el efecto, indudablemente, indudablemente. Claro, y cuando un paciente refiere cefalea constante, digamos, durante su vida, ¿no sería recomendable administrar este tipo de medicamentos? Probablemente lo va a tolerar muy mal, claro. Si el paciente tiene tendencias, ¿no es cierto?, a estas cefaleas o alguna es migrañoso, lo más probable es que eh,
aumente esa sintomatología y obviamente no tolere el medicamento. Ya Es por comprendo. eso que hay que tener alternativas, ¿no es cierto? Para poder eh, buscar qué es lo que el paciente mejor tolera. Estos medicamentos indudablemente son súper útiles, ya sabemos, fisiopatológicamente y farmacológicamente se logra, digamos, los efectos esperados, ¿no? Y la donación, la liberación de óxido nítrico, no cabe duda que es útil, pero la tolerancia puede ser sumamente compleja. Eso es verdad. Y tal como tú señalas, si ese paciente ya tiene una historia de cefalea crónica, obviamente que estamos en un terreno muy probable de intolerancia. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Ya, chiquillos.